Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, comenzando la semana. Y no solamente vamos a comenzar una semana, no solamente vamos a comenzar un capítulo nuevo del Evangelio de Mateo, sino que vamos a comenzar con lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Creo que vamos a estar por semanas enteras hablando de este gran mensaje del Señor. Y vamos a leer los dos primeros versículos nada más. El primero no, vamos a leer el 1 y el 2, el versículo 1 y el versículo 2 de Mateo capítulo 5, que dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él los discípulos. Versículo 2 dice así: Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Todo el capítulo 5, junto con el capítulo 6 y el capítulo 7, forma lo que se conoce como el Sermón del Monte. Se le conoce así porque, como bien acabamos de leer en el versículo 1, fue predicado por Jesús desde una montaña, desde un monte. Ese sermón es el sermón más largo que Jesús compartió, o por lo menos el más largo que la Biblia recoge. Lo primero que a mí me llama la atención es que es donde es predicado este mensaje. Jesús no lo predicó desde un púlpito de una gran sinagoga, o desde el gran templo de Jerusalén, o en medio de una reunión de rabinos o de grandes maestros o doctores de la ley, sino que este mensaje es llevado a cabo desde una montaña. Hay quienes dicen que Jesús predicó este mensaje desde un monte porque siglos atrás Dios había dado la ley desde un monte, concretamente en el monte Sinaí, y ahora se iba a iniciar la gracia desde otro monte. En el monte Sinaí, según Hechos capítulo 19, versículo 18 en adelante, Dios se manifestó con fuego, con humo, con una voz tronante, dice la Biblia. Pero sin embargo ahora Jesús comenzaba su mensaje de la gracia, como dice el versículo 2, abriendo su boca. El versículo 1 dice que los oyentes de este gran sermón fueron los discípulos. Y claro, pareciera como que solo se está refiriendo a lo que después nosotros conocemos más tarde como los 12 apóstoles. Pero si nos vamos al final de este gran sermón, en el capítulo 7, en el versículo 28, nos vamos a dar cuenta que no habla solo de los 12 discípulos, sino que Mateo dice que la gente que se admiró de lo que Jesús dijo. Así que podemos deducir que no eran solo los discípulos, sino la gente. Era una gran multitud los que estaban escuchando este gran mensaje. Era toda una multitud. Hay innumerables libros basados en este gran Sermón del Monte. Tú seguro lo conocerás algunos. Por ejemplo, está Un diseño para la vida, o Las enseñanzas desde la colina, o también está La Carta Magna del Reino, creo que se llama. Bueno, un sinfín de libros más. Hay quienes afirman que este mensaje no es un único mensaje, sino que Jesús lo predicó en diferentes días, en diferentes partes. Pero quien afirma esto, personalmente, creo que no tiene ninguna base para fundamentar esta teoría. Creo que el único fundamento que pueden tener es la mentalidad actual de que un mensaje debe durar como mucho 1 hora. Pero no nos olvidemos que antiguamente esto no era así. Si tú te das cuenta, en la historia, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús tuvo que alimentar a toda esta multitud porque pasó todo el día predicando y enseñando y se le hizo tarde. También más adelante encontramos a Pablo compartiendo la palabra, predicando tan largamente que según Hechos capítulo 20, versículo 7, alargó tanto el discurso que llegó a la medianoche predicando. Incluso en ese mismo sermón dice la Biblia que un joven llamado Eutico estaba escuchando ese mensaje desde una ventana y se medio quedó dormido y se cayó. Gracias que Pablo, dice la Biblia, corrió hacia él y oró y este muchacho quedó vivo. Lo que te quiero decir es que antiguamente no se vivía con las prisas de hoy. Yo recuerdo hace 20 años atrás que los cultos duraban mínimo de 2 a 3 horas. Pero hoy quien se le ocurra hacer un culto de esa duración, le llamarían loco. Hoy los predicadores nos hemos tenido que ver obligados a reducir nuestro tiempo de predicación, y no es porque queramos, sino porque entendemos y comprendemos que la mente de la gente de hoy en día tiene menos capacidad de retención. Vivimos en un mundo que se mueve tanto en la prisa, en querer las cosas ya mismo, que como hoy tú no seas capaz de predicar en 40 minutos o en 1 hora como máximo, vas a perder la atención del creyente. Bueno, como vamos a estar ya unos cuantos días, creo, desmenuzando, desglosando este largo sermón, hoy me gustaría centrarme en algo que todo creyente necesita comprender.
Si te das cuenta, el versículo 2, que acabamos de leer ahora, dice que Jesús, abriendo su boca, enseñaba. Cuando nosotros en el castellano leemos este verbo, enseñaba, pensamos que fue un acto que Jesús hizo en ese momento puntual, es decir, que Jesús cogió y enseñó en ese momento. Pero este verbo enseñaba está en el tiempo verbal pretérito imperfecto, que se viene a referir a una acción repetida. Me explico. Lo que este versículo nos está diciendo es que efectivamente Jesús en esa ocasión enseñó este gran mensaje. Pero esas enseñanzas las siguió enseñándolas repetidamente durante todo su ministerio. ¿Qué pretendo enseñar con esto? Que a veces nosotros pensamos que por decir las cosas una sola vez, ya la gente ha aprendido. Y sí, puede ser que a alguien le haya tocado en un momento dado la palabra que hayas compartido o enseñado y se haya quedado con eso. Pero el trabajo que tiene la Iglesia es la de enseñar constante y permanentemente la verdad de Dios. Por favor, entendamos de una vez por todas lo que dice la Biblia en el precioso libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, capítulo 1, versículo 9, que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Dejemos de buscar ya la última gran revelación, dejemos de correr detrás de mensajes reveladores, detrás de predicadores que parece que tienen algo nuevo que decir. Porque entiende algo, todo lo que nosotros como pastores, maestros, predicadores de la palabra de Dios podamos predicar o enseñar, ya está todo dicho. Ya alguien más lo ha enseñado y lo predicó semanas atrás en otro lugar, meses atrás, años atrás o siglos atrás, ya alguien lo enseñó. Nuestra tarea no es la de traer la última revelación a la gente, nuestra tarea es la de enseñar constantemente la verdad. El otro día una persona de la iglesia me decía que se sentía como un poco frustrada porque en el grupo de hogar que ella comparte dice que es que tengo que repetir siempre lo mismo. Y yo le dije, claro, es que esa es nuestra labor. Así va a ser de por vida. Nosotros tenemos que estar siempre enseñando lo que la palabra de Dios dice. Como Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, que para él no es molesto escribir siempre las mismas cosas, dijo Pablo. Jesús se sentó y enseñó una y otra vez lo mismo, hasta que la gente no solamente lo entendiera, sino que lo más importante, lo llevara a la práctica. Y para esto no hay otro método que la repetición. Bueno, simplemente quería resaltar ese detalle antes de introducirnos ya de lleno en este gran sermón del monte. La tarea que nosotros tenemos como cristianos es la de estar enseñando siempre, constantemente, una y otra vez, como dice la Biblia, predicando dentro y fuera de tiempo, siempre enseñando, siempre predicando, una y otra vez, que ese tiempo verbal sea repetidamente, siempre compartiendo con los demás la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guardes, que nos bendigas. Señor, oramos para que nos ayudes, Señor, a enseñar constante y permanentemente tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer, Dios mío. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, desde primera hora, porque tú eres bueno y tú eres digno de ser exaltado. Gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.